Buenos días, señores estudiantes. Vamos a continuar con nuestro tema de semiología del aparato génito urinario. Por favor, ¿se escucha? Doctor, buen día. Sí se le escucha, doctor. Ya, listo. Entonces vamos a hablar lo que es la anamnesis. Siempre una buena historia clínica es el principal llave para el diagnóstico de las enfermedades del sistema urinario. Se debe resaltar de inicio una parte de los pacientes con lesión renal. Me refiero más a una insuficiencia renal, ¿no? Lesión renal presenta quejas de que no guardan relación directa con los riñones o con el tracto urinario, ¿cierto? Estas afecciones ocurren en los cuales este órgano va siendo lesionado insidiosamente hasta llegar a una gran deterioración de la función renal, donde surge variadas manifestaciones clínicas como astenia, náuseas, vómitos, anorexia, anemia e irritabilidad neuromuscular. O sea, el paciente va yendo así con pacientes que tienen una insuficiencia renal, ¿no? También algunos pacientes acostumbran atribuir a los riñones, ¿no? A los riñones por alteraciones del dolor lumbar. Cualquier dolor lumbar hay, entonces ellos siempre dicen la acción corren inmediatamente a donde el médico. Hay también médicos todavía piensan de que si estás mal de los riñones, sino que esos dolores vertebrales o lumbares pueden ser por otra causa, alteraciones musculares, estirón de los ligamentos o alteraciones degenerativas de la columna vertebral, o claro, algunas veces puede haber también deformaciones en la columna, hernia discal, puede haber también, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede haber esas cosas. Y también, algunos también pueden tener una poliuria, la presión orina más de la cuenta, por la hiperglicemia, pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, orina más de la cuenta. O algunos también pueden tener hematuria por estudio de coagulación de la sangre, puede ser. Claro, algunos también pueden ser por digamos, un tumor en el riñón o vías urinarias, ¿no? O también por estudio de coagulación, hasta por uso de anticoagulantes. Hay pacientes que pueden presentar esta hematuria. Luego de los signos y síntomas, ¿no? De las manifestaciones de las enfermedades del sistema urinario pueden ser divididas en lo siguiente. 1. Alteraciones de la micción del volumen del sistema urinario. 2. Alteraciones de las características de la orina. 3. Alteraciones específicas de la orina. Y 4. Examen físico de tracto urinario. Entonces aquí hablaríamos de las alteraciones de la micción del volumen y el ritmo urinario, ¿no? El ritmo urinario comprenden aquí, digamos, en condiciones normales, en el adulto, ¿no? Entonces elimina 800 a 1800 ml de orina en 24 horas, un término medio 1400 ml, ¿ya? De orina por día. Y la vejiga tiene una capacidad total de 350 a 450 ml. Cuando llega aproximadamente 200 ml de orina a la vejiga, se desencadena el reflejo de la micción. Entonces recién uno tiene deseos de querer orinar. Un momento, por favor. Vamos. Dígame. Ya, mira, ¿sabes por qué no me llama de aquí de unos 30 minutos, por favor, ya? Bien, hasta luego. Entonces, ya desencadena el reflejo de la micción, ¿no es cierto? Cuando más o menos hay 200 ml. Las alteraciones de la micción del volumen y del ritmo urinario comprenden oliguria, ¿no? También hay anuria, poliuria, disuria, urgencia miccional, polaquiuria, nicturia, ¿no? Restricción urinaria, incontinencia urinaria y la piuria. Hablaremos lo que es la oliguria. ¿Qué es la oliguria? La oliguria consiste en la disminución del volumen urinario menor de 400 ml en 24 horas. Si hay esa cantidad de orina, ya nos hace pensar qué está pasando con el paciente. ¿Está deshidratado o está haciendo ya una insuficiencia renal, ¿no es cierto? Entonces, esa es la estudia.
Entonces debe ser menor de 400 ml. Lo normal, una persona debe orinar 1 ml por minuto, o sea, 60 ml por hora, ¿no? Esto porque les digo, en los servicios digamos, como unidades de cuidados intensivos o pacientes postoperados, entonces hacen recuento de la orina, orinas horarias. Entonces la cuestión, incluso es paciente con sonda vesical, entonces la orina, ¿cuánta orina? La cuestión quieren saber. Entonces, por eso, entonces debe ser, digamos, 1 ml por minuto, 60 ml por minuto. Entonces tienes que saber, tenemos que verlo así de esa manera. Es importante medir eso. O 20 ml por hora la cuestión está haciendo, ¿no es cierto? Si es por hora, 20 ml por hora, entonces 408 ml en 24 horas sería, ¿no? Generalmente ocurre por la disminución del flujo sanguíneo renal. Esta oliguria, entonces, generalmente ocurre por la disminución del flujo sanguíneo renal en casos de hipovolemia de cualquier etiología. Puede ser por hemorragias, disturbios gastrointestinales, insuficiencia cardíaca o hepatopatías, o por lesiones estructurales renales. O sea, hablo, puede ser por la insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica o glomerulonefritis difusa aguda. Luego, lo que es hablarnos ahora de la anuria, ¿no? Entonces, en la anuria es el cese total o casi total de la diuresis. Puede haber una diuresis menor de 100 ml en 24 horas, ¿no? Perdón, algo así. Mamita, yo voy de aquí de media hora, mamita, estoy en la clase, disculpame usted, mamita. Sí. ¿Ya? Entonces, aquí es menor de 100 ml. Eso nos hace pensar más todavía. Entonces, estoy frente a una insuficiencia renal, o qué está pasando, o hay una retención urinaria. Entonces, tienen que ir la cuestión al globo vesical a palparlo, o pedir inmediatamente pruebas de función renal, ¿no es cierto? Esta anuria generalmente puede ocurrir a consecuencia de obstrucción bilateral de uréteres de las arterias renales, o más raramente después de necrosis cortical bilateral, ¿no? O sea que el paciente puede estar haciendo una insuficiencia renal aguda o crónica, ¿no es cierto? Y luego veríamos poliuria. Poliuria significa cuando el volumen de orina es mayor de 2000 ml en 24 horas, debido a una diuresis osmótica, como diabetes mellitus descompensada, porque diabético orina más a la cuenta, ¿no es cierto? Diabetes mellitus descompensada, o la pérdida de la capacidad de concentración urinaria, como en caso de diabetes insípida, en nefropatía calcémica o hipopotasemia en toxicidad, ¿no? O también puede ser por ciertos medicamentos, o puede ocurrir también por ingestión excesiva de agua, por infusión a grandes volúmenes de suero fisiológico, o por el uso de los diuréticos. También la opción puede por sacar con diuréticos, puede ocurrir, ojo la opción. Hablaríamos ahora de lo que es la disuria. Disuria es la micción acompañada por dolor o ardor al orinar. Y tenesmo. Puede ocurrir en cistitis. Cistitis es una de infecciones urinarias bajas, ¿no? Prostatitis, uretritis, pielonefritis, traumas e irritabilidad local, ¿no? Entonces también existe eso. La urgencia miccional es la necesidad imperiosa de orinar, o incluso la capacidad de la vejiga no está llena, ¿no? Entonces tienen deseos de querer orinar cada nada, digamos, ¿no? Poliuria, cuando se repite varias veces sin que haya aumento de volumen urinario. Orina poquito a poco, orina y aquí de unos minutos otra vez, en ese plan. Ejemplo, esto es frecuente en infecciones urinarias. Y también personas en sexo masculino que tienen hipertrofia benigna de próstata.
Inclusive estos pacientes, digamos, en la noche despiertan 4 o 5 veces, van a orinar poco a poco, ¿no? Luego hablar de la necturia. Es la alteración del ritmo de diuresis con aumento del número de micciones nocturnas en la noche, la reducción de la orina. Incontinencia urinaria. Incontinencia urinaria. ¿Quiénes tienen? ¿O qué es? Es la eliminación involuntaria de la orina. Ocurre en vejiga neurogénica, en cistitis, en lesiones tocoginecológicas o en prostatismo. Y también esta incontinencia urinaria tiene más las mujeres multíparas que han tenido más de 4 hijos, hasta 10, 12, algunos han tenido, ¿cierto? Entonces, inclusive ellos al simple estornudar o toser, ¡chac!, hacen escapar la orina, ¿no? Y luego hablaremos lo que es la retención urinaria. Eso también es frecuente, la retención. Puede ser retención urinaria parcial nomás o completa. La acción completa quiere decir ya no orina nada. Parcial, la acción poquito a poco orina, pero la vejiga, pues la vejiga está llena, la acción del globo vesical si tocamos, ¿cierto? Entonces, la retención urinaria es la falta de eliminación involuntaria de la orina, aguda o crónica puede ser, dependiendo de la etiología, digamos, las causas de obstrucción hipertrófica de la próstata, ¿no? O neoplasias de próstata, o vejiga neurogénica. Siempre, si una persona mayor, un sexo masculino mayor que tenga 60 años, no estoy orinando, la cuestión te dice, o estoy con dolor abdominal, y entonces no estoy orinando. Entonces piénsalo más, hipertrofia de la próstata, probablemente ya tenía su hipertrofia, ha ido a tomar 2 o 3 vasos de cerveza, la acción, ahí nada más ya no orina nada, y palpas la vejiga, hay globo vesical, orina. Lo único que puedes hacer es sonda vesical, probablemente ya tenía su hipertrofia, ya con las bebidas alcohólicas ya se ha irritado, tal cosa, ¿no? Entonces, común y corriente es eso, ¿no? Y luego, después de esto, hablaríamos alteraciones de las características de la orina. Las principales causas de la alteración del color de la orina, entonces siempre preguntamos, ¿qué color es tu orina? ¿Cómo está? Incoloro, ¿no? Como agua cristalina. Probablemente, entonces, perdón, no es deshidratación, hiperhidratación. Ese incoloro es, corrígeme por favor esa palabra, deshidratación por hiperhidratación. Está tomando más de la cuenta, ¿no? Entonces, la orina es incoloro. Lechoso puede ser en quiluria, ¿no? O puede ser piuria masiva la acción. Rojizo, entonces no, está rojo como sangre, creo que te dicen. Entonces, habrá hematuria, hemoglobinuria, mioglobinuria, está mal escrito en eso, mioglobinuria. También puede ser por la ingestión de beterraga, la cuestión de nuestros alimentos que utilizamos beterraga, puede ser. Ahora también nos dice, no comes la orina, está anaranjado, ¿ya? En ese anaranjado puede ser por los medicamentos, fenazoperidina, es un analgésico de vías urinarias que utilizan la cuestión también, entonces está anaranjado, hasta digamos si tiene ropa interior blanco, la cuestión lo pinta anaranjado. Rifampicina que utilizamos también para tratamiento de la tuberculosis, también puede cambiar la orina, entonces a esos pacientes a veces tenemos que avisar, estos medicamentos te van a hacer orinar con medio anaranjado, no tengas miedo de la cuestión, ¿cierto? Y color castaño, la coluria, el famoso coluria que en caso de ictericia está. También nitrofurantoína, otro medicamento, la acción que tenemos para infecciones urinarias, metronidazol para parásitos, para los anaerobios también pueden cambiar la coloración de la orina, la acción, ¿cierto? Entonces ahora hablaremos lo que es la hematuria. Hematuria es la presencia de sangre en la orina. Generalmente es un signo de anormalidad del tracto urinario. Esta hematuria puede ser en forma macroscópica, nosotros lo podemos ver con nuestros ojos en la orina que está con sangre, o nada más microscópico. Ustedes saben muy bien, hematías, es decir, en la orina 2 o 3 por campo nada más. Si son más de 10, 20, 30, entonces probablemente está orinando la sangre, está perdiendo. Salvo que sea sexo femenino, que esté en su periodo menstrual, entonces también por ahí puede ser el error, ¿no es cierto? Es un signo generalmente alarma al paciente hacia ir al hospital. Cuando lo ve que está orinando sangre, inmediatamente corren al hospital porque se asusta, ¿no? La intensidad de hematuria puede no tener relación con la posible causa
con la gravedad. Ella nunca debe ser ignorada y una investigación urológica completa es siempre obligatorio en caso de hematuria. La confirmación de la hematuria es laboratorial, ¿ya? Es laboratorio, pides examen de orina, ahí te van a sacarte la hematuria. Clasificándose en los siguientes tipos en relación a la duración de la micción, ¿no es cierto? Que pueda ser de origen, este hematuria puede ser de origen renal, puede ser ureteral o de la vejiga o de la uretra misma, ¿no es cierto? Entonces, hablamos ahí, dice H, ¿no? Hematuria total. Hematuria total significa generalmente la sangre proviene de los riñones, de los uréteres o de la vejiga. Está orinando todo. Aquí inclusive hablan de la prueba de 3 vasos la acción. Entonces al paciente le dan primer vaso, los primeros chorros que orina, total, ¿no? Entonces eso, ¿ya? Y también hematuria inicial la acción, generalmente proviene de la uretra probablemente. Terminal la acción, solamente cuando termina la hemorragia del cuello vesical o trígono, la acción se habla. Después hablaremos aquí de los síntomas de esta hematuria, que se acompañan, la hematuria siempre son de importancia para el diagnóstico de su causa. Ejemplo, hematuria con fiebre. Si hay hematuria, está asociado fiebre, escalofríos y disuria, ardor al orinar, esto nos indica que es una infección del tracto urinario, ¿no? Pero también puede haber hematuria, se puede estar asociado con dolor cólico, probablemente esto sugiere más que todo litiasis urinaria o litiasis renal, cálculos. ¿Listo? Inclusive estos litiasis también pueden asociarse con la infección más, inclusive puede haber también fiebre, escalofríos, pero está con sus cólicos, ¿no es cierto? Para impedir la mezcla de sangre de la menstruación con la orina, resultado falsa hematuria, ojo, en el sexo femenino, ¿no es cierto? Y varios medicamentos, tales como lo que hemos mencionado, rifampicina, finasterida, dan color rojo anaranjado de la orina, eso no confundir con lo que es con hematuria, con esos medicamentos. Luego, hemoglobinuria. Se caracteriza por la presencia del pigmento de hemoglobina en orina. Es una alteración que aparece en hemólisis intravascular. Ojo, en hemólisis intravascular, ¿quiénes dan? Malaria, ictericia hemolítica, hemos dicho, transfusión incompatible, digamos, soy grupo A, me han puesto O, entonces puede haber hemólisis, entonces también puede haber esta hemoglobinuria. Y también hay una patología, hace también hemólisis, la leptospirosis, que no tenemos aquí en nuestro medio, es típico de las regiones selváticas, ¿no? Leptospirosis. Mioglobinuria, presencia de mioglobina en orina secundario a la destrucción muscular, ojo, destrucción muscular masiva. ¿En qué casos? Pacientes que tienen convulsiones, aquellos que tienen ataques epilépticos, entonces ahí la destrucción muscular masiva, por traumatismo, por quemaduras o ejercicios físicos activos, también puede haber la acción, ¿no? Y luego, después de esto, hablaremos lo que es el dolor. Siempre el paciente te va a decir, tengo dolor, reacción. Además hablan del dolor de la espalda o la vejiga o región perineal, te hablará la acción. El dolor es originado por el sistema urinario que puede asumir diversas características. Principales tipos de dolor son, ¿no? Dolor, digamos, dolor lumbar, o puede ser dolor lumbar, ¿cierto? Dolor en el flanco, ¿no? Después dolor vesical, lanza la vejiga, tenesmo vesical o dolor perineal. Dolor lumbar, te dice. Ese dolor lumbar, ¿no? Puede irradiarse, ¿no? Ese dolor lumbar puede existir. ¿Por qué duele la acción? Por la distensión de la cava. Mira, en sí, parénquima renal es insensible al dolor. No ocasiona el dolor, parénquima renal. Pero por la distensión de la cápsula renal da origen al dolor que se percibe en la región lumbar y también en el flanco. Por ser común,
la inervación con esta parte del tronco, el dolor como una sensación profunda de intensidad variable que empeora con la posición erecta, o sea, cuando estoy parado, posición erecta, y se agrava al finalizar el día, generalmente no se asocia con náuseas ni vómitos. En casos de síndrome nefrótico, glomerulonefritis aguda, nefritis intersticial, pilonefritis aguda, este tipo de dolor puede estar también presente algunas veces. En obstrucción urinaria aguda, debido al cálculo en pelvis renal u obstrucción ureteropélvica que causa dilatación tubular y aumento de los riñones, provoca el tejido, o provoca este tipo de dolor, especialmente cuando hay mayor ingestión de líquido, aumenta el flujo urinario. Hay también riñones poliquísticos de gran volumen, ¿no? Están aumentados, sin causar dolor, excepto cuando el quiste se rompe o se torna infectado o hemorrágico. En este último, el dolor se localiza en el ángulo costo-vertebral. La ocurrencia del nítido aumento del dolor con los movimientos que obliga al paciente a mantener o lo mantienen inmóvil indica inflamación perinefrítica. También podemos resaltar todo dolor en la región lumbar o en el flanco acostumbra a ser interpretada por los pacientes como origen de los riñones. Con mucha frecuencia estos son extrarrenales, que no son del riñón, provocados por espasmo, ojo, ¿no? Entonces en la columna lumbar puede haber espasmo de la columna, espasmo de la musculatura de la columna lumbar. Entonces aquí prácticamente como diagnóstico sería lumbalgia nada más. Alteraciones degenerativas de las vértebras, personas mayores de edad, ¿ya? Degenerativas, como espondiloartrosis, puede ser, ¿cierto? O puede ser, digamos, malformaciones en la columna, ¿no? O por trabajo excesivo, más que todo en el sexo masculino, que se somete a trabajos muy pesados, digamos, también pueden tener. Y otra posibilidad, hernia en disco intervertebral, hernia del disco, digamos, entonces también puede haber eso. Luego hablaríamos dolor en cólico renal. Cuando cuando una persona tiene sus cálculos renales o cálculo urinario también llaman, que se forman ya sea de calcio, ácido úrico, todo, entonces se forma el cálculo. El dolor especial puede ser, digamos, en la columna vertebral, ¿no? O pelvis renal o en los uréteres, se acompaña de contracciones musculares lisas de estas estructuras. Inicialmente el dolor es como sensación disconfort en la región lumbar, luego se irradia al cuadrante inferior, cuadrantes inferiores, puede ser izquierdo o derecho, ¿no? O sea, al flanco, ¿no es cierto? Siempre algunas veces unilateral, no es los dos lados, ¿no? Unilateral. Y rápidamente esta sensación de desconfort evoluciona para un dolor lancinante de gran intensidad, acompañado de malestar, inquietud, sudoración, náuseas, vómitos. El paciente está inquieto en cama o se levanta en busca de una posición que la traiga algún alivio. Cambia de posición, se levanta, bueno, busca la acción. ¿De qué manera me puede calmar? Porque el dolor es muy intenso. Entonces, siempre ese dolor tipo cólico renal acostumbra a iniciar en el ángulo costo-vertebral o lumbar, si quieren, que afecta a la región lumbar, flanco, irradiándose a la fosa ilíaca, a la región inguinal, alcanzando al testículo en el sexo masculino, inclusive dicen hasta el muslo, puede decir, no, hasta el testículo, ¿no? Y al pene también, en el sexo masculino, y en el sexo femenino, a los labios mayores, la opción. El dolor es típicamente tipo cólico o contracturas, espasmos dolorosos, que puede durar varios minutos siguiéndose de un alivio generalmente incompleto. Aparece, desaparece, ¿no? Calma un rato, otra vez, ¿no es cierto? El desaparecimiento súbito del dolor ocasiona por la resolución natural de la obstrucción es importante el diagnóstico diferencial.
El cálculo obstruido al final del uréter puede causar dolor persistente en testículo, el pene o labios mayores en el sexo femenino. Pues claro, por supuesto, del mismo lado. Si es en derecho, será en el lado derecho, ¿no es cierto? Y también podemos hablar del dolor hipogástrico o vesical. Dolor originado en el cuerpo de la vejiga generalmente es percibida en la región suprapúbica. Cuando ocurre la irritación del trígono o cuello vesical, el dolor se radia para la uretra, meato urinario, pudiendo ser relatado como una sensación de orinar o querer orinar. Tenesmo vesical. En una inflamación vesical intensa puede provocar la emisión lenta y dolorosa de orina llamada estranguluria, que ocurre por espasmo de la musculatura del trígono y cuello vesical. Dolor perineal. Una infección aguda de próstata, una prostatitis aguda, causa dolor perineal intensa, siendo referida al sacro o al recto. Orina turbia, la que se habla, ¿no? Turbia. El relato de la orina turbia ocurre con frecuencia por causas diversas, siendo una solución algunas horas después de la emitida y guardada y en un vacín. La orina puede precipitar diversos tipos de cristales, cristaluria, siendo más frecuente los de ácido úrico, oxalato de calcio, uratos amorfos. Cuando la orina es ácida y fosfatos de calcio, ¿no? En la orina es alcalina. Este tipo de orina es turbia, puede predisponer a urolitiasis, formación de los cálculos. Pero también la orina turbia, formado por depósito blanquecino y casi siempre con olor desagradable, que está asociado con infección del tracto urinario. Ya sea una pielonefritis, un absceso renal, un absceso perirrenal, ¿no es cierto? O una prostatitis. Por esa razón, siempre preguntamos, ojo, siempre la infección urinaria es más frecuente en el sexo femenino, ¿no es cierto? Solamente en masculino es después de los 40 o más allá, o 50 años, por la próstata, ¿no? Entonces preguntamos siempre la cuestión, las mujercitas dicen, me duele la espalda, me duele esto, muy bien, me han dicho que estoy mal de riñón siempre. Muy bien, le dice la cuestión, pregunta, y después le dice, ¿cómo está la orina, el color de la orina? ¿Está turbia? ¿Cómo está? Algunos te dirán, no, no está turbia, entonces quiere decir que probablemente no es eso. ¿El olor cómo está? No, no tiene olor, está normal. Algunos te dicen, sí, está turbia con su olor, tiene su olor fétido. Entonces ya piensa en infección urinaria, pedirás un examen de orina, un examen complementario al tratamiento, ¿no es cierto? Luego hablaríamos lo que es piuria. Piuria es la presencia de la cantidad anormal de leucocitos en la orina, que puede ser aspecto turbio de la orina. A menudo los pacientes presentan piuria y disuria. Simultáneamente, las infecciones del tracto urinario son las causas comunes de la piuria, piuria. La presencia de los cilindros leucocitos en sedimento urinario sugieren infección de los riñones o vías urinarias altas como pielonefritis. Piuria se encontrará también en pacientes que tienen tuberculosis urinaria. TBC también puede estar en el riñón, ¿cierto? Tuberculosis urinaria. Orina con aumento de espuma, hemos hablado de esto. Consiste en la eliminación aumentada de proteínas en la orina, que está presente, más presente siempre está para mí en síndrome nefrótico. Puede estar, digamos, en glomerulonefritis o en síndrome nefrítico, puede estar muy, muy poco, ¿no? Y también en nefropatía diabética, nefritis intersticiales, etcétera. Pero más siempre está en síndrome nefrótico, pero entonces cuando hay edema, y estás pensando en un síndrome nefrótico, ¿y cómo está tu orina? Ya, pues no, la orina es, digamos, espumosa, caquelvia, me dicen, ¿no es cierto? Orina de mal olor. Es una orina fétida, es propiamente dicho, que surge en los procesos infecciosos, ¿no? De vías urinarias, por la presencia de pus, solución urinaria, etc. ¿No? Ahora, el uso de algunos medicamentos, ya sea vitaminas, antibióticos, también pueden alterar el olor de la orina. La cuestión es otra, ¿no es cierto?
Luego hablaríamos también aquí del edema. Hemos hablado bastante del edema, la cuestión, algunos cositas más, esto podemos hablar aquí. El edema surge en las enfermedades renales que resulta de los diferentes mecanismos patogénicos confieren características semiológicas propias. El edema del síndrome nefrítico es un edema generalizado. Puede ser más intenso en la región periorbitaria, que aparece en las mañanas cuando despierta el paciente, y al final del día, normalmente con la deambulación, este edema puede predominar en los miembros inferiores. Este edema ocurre por retención de agua y sal, ¿no es cierto? Sal con consecuencia de las lesiones glomerulares, o sea, hay disminución de la tasa de filtración glomerular, ¿no es cierto? Su fisiopatología, entonces ya hay hipervolemia, hay hipertensión, compromete la corazón izquierdo, una insuficiencia izquierda, una insuficiencia cardíaca izquierda, hasta edema del pulmón puede llegar, ¿no es cierto? Todo eso lo que tiene su fisiopatología. Mientras el síndrome nefrótico generalmente también es más intenso el edema, más intenso que el síndrome nefrítico o glomerulonefritis. Puede llegar a nasarca en niños por la mañana, siempre hay edema facial o periorbitaria, pero al finalizar el día el edema está en miembros inferiores. Es frecuente que pueda pasar acompañado de ascites, derrame pleural, todo, ¿no es cierto? Hemos dicho, su mecanismo fisiopatológico básico es por la disminución de la presión coloide-osmótica, ¿no es cierto? Por la pérdida de proteínas, por la orina, o sea, por la proteinuria, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, inclusive estos pacientes llegan a nasar, que es un edema muy esto. Ahora, también podemos hablar, digamos, hay pacientes que también dicen que pueden hacer, digamos, edema para casos de pilonefritis crónica. Este edema es de pequeña intensidad, casi siempre restricto por la región periorbitaria por la mañana. Casi, bueno, algunas veces no lo perciben, pero teóricamente se habla de que puede haber pequeños edemas. Más que todo podemos ver a nivel región periorbitaria. Ahora también el edema en una insuficiencia cardíaca aguda, puede haber también una insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica. Aguda, ¿por qué? Entonces no está orinando, hemos dicho, ¿no es cierto?, oliguria, anuria, entonces ahí por la hipervolemia puede hacerse la acción. Pero ahora, hablando del edema de la insuficiencia renal crónica, es muy variable. En la dependencia de la causa determinante, depende de la fase de la enfermedad renal, el grado del disturbio. Entonces, en estos pacientes, ¿qué pasa la acción? Hay disminución de tasa de filtración glomerular, entonces por la hipervolemia, la cuestión también compromete al corazón izquierdo, una insuficiencia cardíaca izquierda, edema pulmonar, todas las cosas. También el agudo también, ¿no? Depende de la acción, porque hay una hiperhidratación, sigue usando el líquido, sigue tomando el paciente el agua, pero no está orinando, entonces ¿a dónde más va? ¿Por dónde va a salir? Entonces se hace la hiperbulemia por la hiperhidratación, ¿no es cierto? Y disminución de la tasa de filtración glomerular, por ahí no está filtrando, entonces ya los edemas se originan. Bueno, hasta aquí, y para continuar después con otro tema o con la secuencia, ¿alguna pregunta, por favor? Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, disculpe, ¿qué síntomas y signos nos ayudarían a distinguir entre una infección urinaria alta y una infección urinaria baja? Ya, mira, infección urinaria baja, ¿no es cierto? Cistitis, ¿no es cierto? Decimos, entonces el paciente siempre te va a presentarte desuria, o sea, ardor, por la quiuria, que quiere orinar cada nada, ¿no es cierto? Es el esto. Ahora, puede haber fiebre o no. La fiebre es muy leve. La temperatura lo que puede llegar a 37.5, hasta 38 veremos casi. No hacen eso. Es el típico. Ahora, en una infección urinaria alta, cuando hablamos de la pielonefritis, entonces aquí es, digamos, la fiebre es alta. Hay un compromiso, malestar general, náuseas, vómitos, dolor abdominal, más que ese dolor en los flancos, ¿no es cierto? Entonces, hasta ahí. No hay disuria o la quiuria casi aquí, salvo que sea mixto. Algunas veces toman la infección urinaria altas y bajas, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Ahora, por supuesto,
te va a decir también hay dolor en la región lumbar, te dicen, me duele también. Entonces, es otro para pielonefritis, porque para cistitis nada que ver, cistitis tolera pues el epigastrio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la diferencia. Pero algunas veces siempre, bueno, algunas veces hay cistitis pura la cuestión, ¿no? Cistitis pura ahí. Pero otras veces una pielonefritis pura también. Y otras veces puede haber mixto la cuestión. Eso tienes que diferenciarlo y incluso tienes que saberlo para dar tratamiento. El cistitis, pues, la cuestión, digamos, una pareja la cuestión, que se ha casado, ¿no? Recién la cuestión está haciendo sus viajes, todo. Entonces, la mucha mayoría de la cuestión están con cistitis, nada más, ¿no? Entonces, ya la cuestión, hay después un antibiótico, digamos, por 3 días la cuestión. Entonces, hasta en incluso decían, una sola toma la cuestión, ya mejoraba. La otra hacían hasta 3 días la cuestión. Mientras, pero la nefritis aguda necesita pues más de días de tratamiento, 12 días hasta 15 días, ¿no? Entonces es diferente en cuanto a la terapéutica la acción. Entonces tienes que diferenciarlo. ¿Ya? ¿Otro? Ok, gracias, doctor. Doctor, buenos días. Sí. Doctor, una pregunta. ¿Por qué causa se daría lo que, por ejemplo, son infecciones urinarias en niños pequeños? Ya, ¿cuál es la causa de infección urinaria en niños? ¿Sí? Sí, ¿Sí? doctor. Sí, doctor. Bueno, en los niños pequeños puede haber inclusive, no solamente en el sexo femenino, también en el sexo masculino la cuestión, ¿no? Pero después en adultos, ya varones, casi no hay, salvo que sea, digamos, malformaciones congénitas anatómicamente, ¿no? Entonces en el varón puede dar, pero el varón casi no tenemos, sino que aquellos que tienen ya problema de próstata recién. Ahora, en los niños y en las niñas, ahora tú tienes que saber en el sexo femenino anatómicamente la medida de la uretra, la cuestión. ¿Cuál es la medida de la uretra en el sexo femenino y el sexo masculino? Y tienes que ver la cuestión, la uretra está muy cerca a una zona contaminada del ano, ¿no es cierto? Si no hay buen aseo, buena limpieza, por ahí mismo la cuestión en los niños, o en las niñas más que todo. No, más que todo en las niñas. En los niños también tienen fimosis, parafimosis. Fimosis, ¿qué quiere decir? La cuestión lo obstruye el glande, la cuestión, entonces prácticamente no puede orinar, entonces esa es la causa más frecuente. También vía ascendente puede ingresar los gérmenes si no tiene buen aseo ese niño, ¿no? El varoncito, la opción. Existe eso, la opción. Esa es la razón. Y siempre el germen, por eso, es el germen del entérico, decimos el intestino grueso, pues, y dentro de eso predomina, hemos dicho, Escherichia coli y otros gram negativos, ¿no? ¿Está de acuerdo, Nia? Sí, doctor. Listo, ¿algo más? Bueno, parece que no hay más. Entonces, la señorita delegada, entonces me ha dicho, mañana jueves, viernes, el lunes más pasaría a neurología. Entonces, próximo martes conmigo continuamos para terminar este tema, ¿sí? Sí, doctor. Estaríamos encontrándonos con usted ya el día martes. Perfecto, entonces pasen con el doctor, termínenlo la parte de semiología neurológica, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ya? Que les vaya bien, hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias.